Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Para mí es bien importante vivir el presente. When we come together as young people, we can create this difference, and it starts with you. We need to make the world a better place. Our lives are at stake here. It's time to hear the truth. Welcome to Button.com. Easy first. Together we are the people we have been waiting for. Buenas noches a todos. Quiero darles una cordial bienvenida a este artista emprendedor, con el cual el día de hoy la Escuela de Cine y Artes Visuales se une a la celebración de la Semana Global de Emprendimiento de Guatemala. Toda la UFM y en Guatemala han habido
distintas actividades de emprendimiento, así es que qué mejor forma de unirnos como Escuela de Cine a esta actividad que con un artista emprendedor. Y tenemos el honor de tener a invitados de superestrellas para conversar en torno al diseño y a la dirección de arte. Presentarles a nuestros invitados y luego de eso vamos a ver un poco de su contenido que nos han traído para compartir el día de hoy. Así es que nuestra primera invitada es Daciel Manrique de Lara. Ella es guionista, directora y productora de España. Realizó su máster de dirección y creación en nuevas tecnologías audiovisuales en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido en Madrid. Es directora de spots publicitarios, videoclips y piezas de videoarte con diversas nominaciones y premios en festivales como el premio a Mejor Director Joven en Cannes con el spot Murakami. También ha sido montadora y guionista del documental 2006 para Warner Music y del largometraje documental Dreams Behind the Wall, que ganó el segundo premio del Festival de Cine de Bagdad, el premio del público del Al Art Doc Film Festival en Italia. Y El último arquero es su primer largometraje de no ficción como directora y coproductora, que fue seleccionado en Hot Docs Canadian International Documentary en Toronto y en la selección de Artscapes, y también cuenta con 10 candidaturas en los Goya 2021. Daciel, como ustedes saben, es profesora visitante del programa y este ciclo está impartiendo el curso de Introducción al Documental a segundo año. Entonces, a continuación, los dejo con algunos proyectos de los que Daciel ha traído para compartir con nosotros. Estos son el videoclip Sencilla Alegría de la cantante española Luz Casal, y luego vamos a ver 2 promocionales, uno para la marca Nestí y uno para Cruz Roja. Así es que los dejo con la proyección. ¿Has pensado que el sorteo de oro de Cruz Roja no es lo que parece? Es mucho más. Participar es hacer posible una historia de oro. La sed, la naturaleza te la da y Nestí te la quita. Bien, quiero presentarles a nuestro segundo invitado. Él es Dagoberto Grajeda Aldana. Es diseñador gráfico y director de arte aquí en Guatemala. Es licenciado en diseño gráfico con énfasis en publicidad, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es coordinador del área de diseño de arte y multimedia en el departamento de New Media, donde ha participado como diseñador gráfico para los cursos en línea Descubre Don Quijote de la Mancha, la Escuela de Salamanca, y como coordinador de diseño para a la oncología pediátrica de la Facultad de Medicina de la UFM y también para la Ruta Value y el programa ejecutivo en Value Investing para OMA en España. Se especializó en dirección de arte en Congo Films Colombia este año, donde participó en los cortometrajes C'est la vie y Corte. Desde el año 2017 ha sido profesor del curso de diagramación y composición visual de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Francisco Marroquín y actualmente es profesor del curso de diseño de portafolio para los estudiantes de nuestro programa. También ha participado como director de arte en varios proyectos audiovisuales y documentales de la Escuela de Cine, siendo el más destacado la serie documental La Historia de Guatemala en busca de la libertad. Entonces ahora vamos a ver el tráiler de La Historia de Guatemala en busca de la libertad, seguido del promocional de Fundamentos de la Libertad UFM y luego
un promocional del curso en línea Revoluciones Comparadas. También es un proyecto trabajado en conjunto con una facultad UFM y seguido al conversatorio que en esta ocasión va a ser moderado por Fernando Franco, coordinador del programa, emprendedor, economista, etcétera, etcétera. Así es que los dejo con la proyección. Hola amigos, soy Eric Clifford Graf, catedrático de literatura en la Universidad Francisco Marroquín, aquí en Guatemala. He dedicado más de 20 años de mi vida estudiando la gran obra de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la novela más importante de toda la historia. Apreciemos la novela en su contexto histórico, veamos los detalles que pudieran pasar desapercibidos a primera vista, conozcamos a los personajes e incluso sus motivaciones más íntimas. Quiero invitaros a que os inscribáis en este curso gratuito y disponible en línea. Acompañadnos en este viaje y descubramos juntos a Don Quijote de la Mancha. Bienvenidos al curso en línea Revoluciones Comparadas. Descubre, junto a destacados profesores de la Universidad Francisco Marroquín, la definición de revolución, así como los antecedentes, causas que marcaron la historia de la humanidad. El curso en línea consiste en 3 casos a nivel global, Francia, China y Rusia, y 4 casos latinoamericanos, Cuba, México, Nicaragua y, por supuesto, Guatemala. Te invito a descubrir la naturaleza de la política del poder a través del uso de vídeos, podcasts, evaluaciones y foros de discusión. Inscríbete en opencourses.ufm.edu. ¿Qué es Guatemala? ¿Un territorio? ¿Un grupo de personas? ¿Un conjunto? ¿Una ilusión? ¿Cuál es la idea que nos hemos hecho de patria? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo nos hemos ido convirtiendo en la nación que somos hoy? Y lo más importante, ¿cómo podemos mejorar y prosperar? Es complejo entender cómo Guatemala ha llegado a ser así. Es como entrar a la 10ª temporada de una serie de una vez. Lo que hoy llamamos país es un término relativamente nuevo, efecto de la independencia. ¿Qué hay detrás de estos 200 años? Fuimos una parte del gran imperio maya. Fuimos un reino bajo la corona española. Fuimos una provincia de la República Federal. Hoy somos un país independiente. Guatemala es un concepto cambiante, en constante evolución. Es como una casa elaborada por piezas de diferentes tamaños y colores o un gran crossover con personajes de diferentes series. Tenemos una historia compartida y compleja. Durante muchos años nos hemos enfocado en los problemas y no en las soluciones, en nuestras diferencias y no en nuestras coincidencias. Hoy tenemos la oportunidad de forjar juntos un nuevo capítulo de nuestra historia. Acompáñame a ver el pasado y comprender el presente para que tú decidas
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Solo vamos a verificar si los micrófonos están funcionando todos bien. Buenas noches, Fer. Buenas noches a todos. A ver, ya. Ah, perfecto. Buenas noches. Pues genial, vamos a comenzar y primero qué gusto poder compartir este espacio y tener esta conversación. Tenemos algunas preguntas que vamos a estar discutiendo y también luego vamos a abrir preguntas al público, entonces sería genial que vayan pensando y tengan las preguntas listas para aprovechar el espacio cuando nos vayamos acercando a ese momento de la charla. Mi primera pregunta para ambos es: ¿cómo definen ustedes las artes visuales y qué papel juega este concepto en el cine, en la conceptualización de proyectos, de narrativas, de historias? Yo te dejo a ti primero. Bueno, la verdad es que para mí las artes visuales, pues, que vemos, luego de tener un concepto, luego de tener una idea, ver cómo plasmamos la parte visual y la parte gráfica y esa narrativa, cómo la queremos comunicar. Entonces lo estético es una parte muy importante al final, ¿verdad? Es el resultado de cómo queremos comunicar nosotros las cosas y cómo va a ser esa comunicación que vamos a tener con el público final. Yo quería decir algo antes de contestar a tu pregunta, si es posible. Estos proyectos que han visto son proyectos antiquísimos. Tienen más de 20 años. También tengo que decir, pero imagínate si son antiguos que están en discos duros con fireware, y hace poco me he mudado. No sabían qué caja tenía los fireware, con lo cual los he tenido que descargar de internet, por eso se ven así medio mal. Pero me interesaba presentar estos proyectos en concreto, porque como habréis visto son muy diferentes, pero todos de animación. Y un poco también estamos hablando de esto, de artes, ¿no? Visuales, gráficas también, y va el tema por ahí. Estos proyectos, como habrán podido ver, son, bueno, pues bastante literales, ¿no? En un aspecto, por lo menos el videoclip es bastante literal, pero tiene todo un contexto estético, más que una historia o que, ¿no? Entonces, os pregunto yo a ustedes, ¿qué importancia tiene, ¿no? En el videoclip, por ejemplo, la estética o las artes visuales? Pues probablemente toda, ¿no? En este caso, ¿no? La mayoría de los videoclips que vemos no nos cuentan historias, sino son más bien estéticos. Hay una búsqueda de la estética, igual que en la publicidad. Para mí es importantísima la estética. Desde pequeña he visto a mi abuelo pintar en casa y para mí eso ha sido una referencia importantísima del color, la forma, y todo eso luego obviamente se traslada, ¿no?, a un lienzo, o se traslada a una pantalla, o se recoge a través de una cámara. Entonces, ¿me puedes hacer la pregunta otra vez? Porque me parece que me estoy perdiendo. No. De hecho, estamos ya adentrando a otros temas que tenía más adelante, pero la pregunta inicial era: ¿cómo definirías tú las artes visuales? Es una pregunta tan difícil de contestar. ¿Cómo definiría las artes visuales? El otro día hablábamos, para mí las artes visuales tienen que ver con el arte y es una forma de expresión. Dentro de esa expresión, el arte busca encontrarse a uno mismo, ¿no?, como ser, con lo cual imagínate, o sea, si profundizamos ahí, ¿no? Muy bien, y bueno, y con lo que estabas hablando anteriormente, hablabas de la estética y hay proyectos que únicamente se enfocan en ello, pero tal vez pueden dejar de lado la narrativa. Mi siguiente pregunta sería: ¿cómo se encuentra un balance entre la forma y el fondo? ¿Y cómo te aseguras de contar historias a través de las producciones, de los clips, que tengan tanto un valor estético, pero también estén cuidando la historia? Pues la verdad es de que ahí es donde nace la creatividad.
y donde empieza uno a imaginar y le toca a uno imaginarse desde el momento en que a uno le dan pues el proyecto, le cuentan la idea y nos empiezan a contar sobre de qué va esta historia, uno empieza a imaginar y empieza a crear esas historias en su cabeza para luego poder plasmarlas visualmente. Y hablando de eso, ¿podrías contarnos un poco acerca de los proyectos que vimos? A mí personalmente me gustó muchísimo el del cacao y todo el lenguaje que fue desarrollado. ¿Cómo fue ese proceso para utilizar esos colores, esas figuras y así contar la historia? Ok, aquí quiero también pues contarles un poco de que en la parte de dirección de arte uno nunca está solo y siempre cuenta con un gran equipo. Y yo como coordinador del área de New Media, pues cuento con un equipo de personas muy talentosas, donde todas estas personas se unen con sus talentos para lograr hacer esto, ¿verdad? Y aquí, pues dentro del público me acompaña Cristian, que es mi animador estrella. También está detrás de la pantalla, está Majo, que también es animadora y es parte de ese equipo. Y es la animadora que logró plasmar al final, pues esta animación. Pero ¿cómo nace esto? Pues se cuenta una historia, nos comparten un guión, nos dicen de qué va de qué se trata los fundamentos de la libertad, que en este caso era el orden espontáneo. Pero cuando nosotros empezamos a leer el guión y como creativos que somos, pues empezamos a generar esas ideas y empezamos a ver cómo se va a resolver esta historia tan compleja que nos está contando ese guión. Entonces, a partir de eso, pues se genera un concepto y nosotros entramos en un proceso creativo donde empezamos a definir visualmente cómo se va a ver en pantalla y cómo se va a resolver ese concepto. Entonces, el proceso al final, pues es algo que nace de la imaginación y que uno tiene que estar imaginando y tiene que estar resolviendo esos problemas constantemente. Para tratar de comunicarle, al final nos dedicamos a un público y tratamos de llegar a ese público. Y el público objetivo era un público joven, donde les estamos contando una historia a través de unos conceptos y que queremos que ustedes interpreten también esa idea. Genial, gracias, Dago. Pues mira, yo por ejemplo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? En que es un proceso creativo, absolutamente. Muchas veces tienes una devolución de una idea, ¿no? En el caso de la publicidad, normalmente, yo he puesto 3 ejemplos muy diferentes precisamente por eso. Nestí era un proyecto muy grande en el que hubo mucho equipo, ¿no? Trabajando. Y yo hice muchísimas cosas dentro, pero ya había una idea formalizada, ¿no? Que tenía muy claro en Nestí que querían contar. En el de Cruz Roja no había ni siquiera una idea, solamente que sabían que querían hacer un anuncio con papel, ¿vale? Entonces hubo todo un diseño, no solamente del color, también un poco de la idea, se desarrolló el texto y querían que fuera todo como muy como casero, ¿vale? Entonces lo hice yo todo íntegro. Conté con la ayuda de un chico que me ayudó a hacer todo lo tema de papiroflexia, porque había cosas como bastante complejas, aunque no lo parezca, ahí, de papel. Y luego el de Sencilla Alegría, el de Luz Casal, lo único que fueron fue darme la canción y yo hice todo. Desde la animación, la composición, el diseño y de todo. Y era un videoclip, además, bueno, era una artista como Luz Casal, una artista muy conocida, pero no había mucho presupuesto, ¿no? Para el videoclip. Entonces, alquilar una cámara de cine en aquel momento era costosísimo. Entonces, a veces la falta de recursos te da otras. Yo por eso me metí en animación y también aprendí, bueno, también estudié diseño gráfico, publicidad y demás. Y entonces me parecía que podía sacar un producto mucho mejor, ¿no? Digamos, hablando de producto, a través de una animación que teniendo poco presupuesto, alquilando cámaras y no teniendo a lo mejor un resultado tan positivo. Entonces, a veces la falta de recursos amplifica la creatividad y consigues desarrollar piezas curiosas, ¿no? Esta pieza ahora tiene 20 años, pero en su momento había en Nueva York la Biblia del videoclip y de la
esto y me lo seleccionaron como, ¿no? Porque había muy poco videoclip en aquel momento de animación. De hecho, en España yo hice el primero para una artista que se llamaba Luz Casal y en MTV salió como, ¿no? Como el... Y eso fue también por un poco falta de recursos, ¿no? Y todo el diseño, aprender a animar, la falta de recursos básicamente me dio las herramientas también. O sea que no solamente es la creatividad en sí, sino a veces también la falta de recursos. Y hablando específicamente de estos proyectos que comentabas, ¿cómo fuiste creando los mundos visuales que cuentan las historias? Vale. De Luz Casal, el título se llama Sencilla Alegría, ¿verdad? Y entonces yo pensé que son las cosas que nos producen alegría, ¿no? A ti, a mí, concretamente. Y entonces dije, bueno, pues pintar, dibujar, escribir, leer, las cosas sencillas de la vida, ¿no? Ver una estrella fugaz, no sé, un primer beso, todas esas cosas simples de la vida, las llevé ahí, pero en dibujos, en dibujitos animados, gráficos. Y otra cosa que me generaba a mí también como cierta conexión eran las cosas de mi abuela. Entonces agarré todo, cosas de mi abuela, libros antiguos, no sé qué, una cámara de fotos, cosas que a uno cuando conecta, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno conecta con los objetos de la memoria de uno, muchas veces vuelve, ¿no? Como una cierta, ¿no? Nostalgia, alegría, muchas cosas. Entonces compuse una mesa con todas esas cosas, hice una foto cenital desde arriba y luego ya en postproducción, o sea, hice que se pegara todo. Fue complejo, porque imagínate mover una cámara desde arriba para que luego todo esté perfectamente sesgado y demás, y luego ya lo llevé a composición y empecé a meter dibujos, bueno, dibujitos por aquí, cosas por allá, cosas que me recordaban y me generaban cierta felicidad. Eso fue Sencilla Alegría, por ejemplo. Suena que es un proceso bastante intuitivo y que vas confiando como en el instinto, en los objetos, en la conversación que tenés con los diferentes materiales. Y también me gustaría preguntarle a Davo, estábamos hablando hace unos minutos acerca de la serie de Historia de Guatemala y cómo han usado también ciertos objetos para encontrar cuál es la historia detrás de ellos y usarlos como recursos narrativos dentro del proyecto más amplio. ¿Qué podrías decirnos detrás de el proceso tanto de definir cómo se iba a ir construyendo esta propuesta artística y cómo complementa la historia? Bueno, el proceso creativo y bueno, acá les hago una invitación pública a los que nos están viendo también en pantalla, que se inscriban al curso de Historia de Guatemala. La verdad es que es un curso que nos ha traído desafíos, pero es un curso que también nos ha generado mucha satisfacción en cuanto a su resultado. Cuando yo veía el videoclip de Dácil, de la canción, pues uno creo que también como que empieza a conectar y si hubiera visto esta como referencia, también hubiera seguido como esa referencia para crear lo que estamos haciendo ahorita con Historia de Guatemala, porque usamos el mismo recurso de la mesa y usamos estos artefactos que nos conectan con la historia. En este caso, pues queríamos contar la historia de Guatemala. Y cada capítulo, cada elemento, pues nos cuenta una narrativa y no están puestos ahí solo porque se ven bien o no están, cuando nosotros colocamos cualquier cosa visual dentro de una composición, pues siempre tiene que tener un porqué, siempre tiene que haber un propósito, porque cada elemento pues cuenta su propia narrativa, ¿verdad? No solo está ahí porque se mira estéticamente bien. Entonces al final, en nuestro proceso creativo, también es por esta falta a veces de recursos o a veces, en este caso de Historia de Guatemala, era tiempo. Pues siempre vamos a tener desafíos, ¿verdad? Entonces siempre va a haber un desafío. Y para nosotros, pues, uno de esos desafíos que siempre nos incentiva a ser más creativos es el tiempo. Y cuando nosotros hablamos de tiempo es porque necesitamos resolver las cosas rápido. Y con el equipo tomamos la decisión de que no íbamos a usar mucho material animado, sino que en esta ocasión íbamos a hacer más
cinematográficos y teníamos que generar ese material para ser grabado luego. Entonces, ha sido un reto, pero ha sido un reto que nos ha dejado mucha satisfacción. Como les digo y como los invito a que se inscriban al curso en opencourses.ufm.edu. Pero inscríbanse, la verdad es de que cuenta la historia de Guatemala muy bonita y desde otra perspectiva. Espero que los haya enganchado el trailer. Y aquí también, o sea, contamos con un equipo que no se hubiera podido lograr solo, ¿verdad? O sea, solo el equipo de dirección de arte, por ejemplo, sino es todo un gran equipo, el equipo de producción, la musicalización que estuvo a cargo de Fer, que es lo que le da ese toque también, ¿verdad? Entonces, al final, las artes visuales, las artes gráficas, todo eso se mira plasmado en el resultado final. Y luego tenía una pregunta también para decir cuando comentabas la diferencia de los proyectos y el objetivo o el uso final que se le da, especialmente cuando se habla de proyectos de publicidad. ¿Qué cambia de alguna manera saber a quién va dirigido un proyecto y eso tiene alguna influencia en tu proceso creativo y en la toma de decisiones que vas llevando a cabo? Y si es algo que te ayuda o entorpece de cierta manera la fluidez de tu proceso. Sí, yo creo que totalmente sí. He hecho múltiples anuncios para target diferentes, ¿no? Y no es lo mismo dirigirte a un niño que a un adulto, ¿no? Y no es lo mismo hablar de la sencilla alegría que hablar de, no sé, el hambre en el mundo, ¿no? Probablemente el hambre del mundo no la cuentes de manera tan naif, ¿no? Porque es más serio y bueno, la aproximación de cómo es una línea delgada, ¿no? Fina, cómo representas ciertas temáticas, ¿no? Y dependiendo de cómo sean, cómo las planteas. Supongo que tiene que ver también un poco mecanismos sociales, culturales, lo que has aprendido, lo que está bien, lo que está mal. Obviamente todas esas cosas se ponen en el valor de uno, pero también el propio criterio, ¿no? El criterio formalizado a través de todas estas cosas que acabo de decir, pero sobre todo también hay un punto donde dices, ¿y por qué a lo mejor si tengo que hablar de hambre no lo cuento a través de una animación, ¿no? Pero ¿cómo sería esa animación? He visto cortos, bueno, hay un festival de animación que se llama Animayo, que he visto cortos con temáticas y luego ves cosas súper naif y son súper rompedoras también. Es una buena pregunta. Y también preguntarles a ambos cuáles son esas herramientas de las que disponen cuando están trabajando en un proyecto, si utilizan storyboards, animatics, para que también tengamos un poco más de contexto de cuáles son esas diferentes herramientas que puedes tener en tu toolkit y ya utilizar al momento de lanzar un proyecto. En publicidad inevitablemente tienes que presentar todo, de todo, o sea, es plano a plano, detalle a detalle, referencias de cómo va a ser cada cosa, incluso hasta la mesa que sale, ¿no? Porque si no, no te lo prueban. Necesitan ver muy bien y mucho qué vas a hacer. Entonces está todo muy previamente preparado. Y si tú no tienes el árbol porque no has hecho tú el árbol, tienes que dar una referencia del árbol físico de papel, algo que se parezca mucho para que ellos entiendan cómo va a ser, ¿no? Entonces, lo complejo realmente de la publicidad para mí es que la imaginación, que juega un papel importantísimo, tiene que estar referenciada. Entonces, búscate la vida para referenciarlo y para encontrar algo que se parezca a lo que tú has imaginado. Y eso también va en contra de la imaginación, porque hay veces que no lo encuentras y como no lo puedes explicar, pues igual no te lo compran, porque no lo entienden, porque no lo ven y porque les suscita un miedo terrible a que lo que propones no lo estén viendo previamente, ¿no? Entonces esto es en publicidad, pero el videoclip tiene otra cosa, ¿no? Que es mucho más abierto. Yo había hecho un videoclip anterior a este que se llama Ella Bailame en B, Tan Paranoia, que fue el que salió en MTV. Luz Casal lo vio y quería un videoclip similar
Entonces, aunque el otro tiene una estética completamente diferente, el tema es totalmente diferente, el primero hice además 3 de este estilo, ¿no? El primero es totalmente, o sea, mezclé además animación con stop motion, gráficas con no sé qué, era como muy loco. Hablaba un poco de... era feminista, tenía un punto muy potente, muy feminista, ¿no? El videoclip, porque ella era una mujer empoderada, ¿no? Pero era una muñequita empoderada. Y este era otra cosa, ¿no? Como conté antes, era sencilla alegría, era otra estética, otra gráfica, otra... Pero básicamente me dio toda la libertad. De hecho, le dije, mira, yo te quiero rotoscopiar. ¿Qué es rotoscopiar? Me dice, no, es que yo no quiero, yo no puedo. Ella no podía salir en videoclip porque se había hecho, había pasado por quirófano, entonces no podía, tenía un problema, ¿no? No podía salir en un videoclip, entonces por eso decidió también que fuera animación. Y vino con gafas, entonces sale en la rotoscopia, la puse también con gafas, la rotoscopia. Y nada, la grabé en casa. Vino, la grabé en vídeo y luego fue ir calcando, ¿no? Y la integré dentro de todo para que ella estuviera, Luz Casal, la artista, dentro de todo eso, que también le da un punto, ¿no? Sube el videoclip un poquito ahí, en ese momento. Y quizá dos preguntas complementarias a lo que acabas de comentar. Primero mencionabas en el mundo de la publicidad tenés que vender tu idea, tenés que persuadir o convencer a la otra persona que esta es la manera adecuada de contar esa historia. ¿Qué podrías decirnos de ese proceso, del proceso del pitch? Aquí hacemos muchísima referencia a esa parte tan importante de comunicar tu visión y comunicarla de tal manera que cause emociones en la audiencia y que ellos quieran ser parte del proyecto, aprobarlo, apoyarlo. Bueno, es realmente complejo. O sea, por un lado tienes que estar súper preparado y bien presentado. Las presentaciones son súper importantes. Si tú vas con una mala presentación, ya ahí empiezas mal, ¿no? O sea, porque es como la careta de lo que estás presentando, ¿vale? Entonces, te lo tienes que preparar además muy bien. Siempre va a ir acompañado del guión y todo ese guión, ¿no? Va acompañado de su storyboard, de sus referencias, del casting, de los materiales que vas a usar, de los colores que vas a usar, de todo. Y todo es una presentación que te curras también con su diseño gráfico, su estética que vaya también particularmente con la estética con la que vas a presentar, no que vaya una cosa por aquí y la otra por allá, ¿no? O sea, todo es un conjunto de... Y luego también como tú hablas, ¿no? Para vender lo que estás contando. Lo tienes que tener clarísimo. ¿Por qué verde? Pues mira, porque verde, ¿no? Todos hemos estudiado lenguaje cinematográfico y sabemos lo que significan también los colores. Lo podemos defender por ahí, lo podemos defender. Cuantas más herramientas tengas de lenguaje cinematográfico para apoyar todo lo que tú presentas, mejor también, ¿no? Y mi segunda pregunta complementaria es cuando hablabas de los diferentes videoclips. ¿Qué te inspira? ¿Cuáles son tus referencias, los diferentes? Porque asumo que hay diferentes medios y diferentes formas de arte que luego utilizas como referencia y con eso construyes algo nuevo. Supongo que es un conjunto de muchísimas cosas, ¿no? Todas las películas que vi fueron grandes referentes. Cada película diferente que vi me marcó un antes y un después. Eso siempre me hizo hacer una búsqueda, una ruptura de lo que se había hecho previamente. Entonces, si ves mis bobinas, puedes ver muchas cosas muy diferentes, ¿no? Unas entre otras. A mí me fascina, por ejemplo, siempre me fascinó Vladislav Starevic, ¿vale? Que es un animador polaco, con animaciones antiquísimas, ¿no? De cosas extrañísimas a cosas muy modernas como Pez. Todo eso es un mundo, ¿no? Y crear a partir de eso y no copiar siempre me parece un reto, entonces... Luego a mí también es verdad que me gusta dibujar, me gusta el diseño, pinto, voy a exposiciones de arte, veo arte de vanguardia, pero también me voy al constructivismo ruso, pero también me gusta, o sea,
y dentro del constructivismo ruso me meto en la Bauhaus y veo cómo son las formas y cómo es la tipografía y trato de estudiar qué significaba, qué querían decir, ¿no? Y cada forma de la tipografía que me expresa, ¿no? Ya no es lo técnico, sino yo hablo siempre también de aspectos de expresivos, ¿no? De las cosas. Y eso es un punto importantísimo, el hecho de que es algo que se puede controlar y se puede trabajar de manera intencional, el hecho de cómo uno puede fomentar su propia creatividad, porque al final es un proceso que puede ser algunas veces místico, puede ser algunas veces un poco incomprendido, pero el hecho de estar buscando esas referencias, exponerte ante diferentes artes, como decías, voy a museos, voy a galerías, pinto, te da muchísimos más estímulos y referencias con los cuales se puede crear algo totalmente nuevo y creo que es una invitación abierta como artistas exponerse a todos los diferentes medios artísticos que tengas a su disposición que van a influir en las historias que se cuentan y cómo se cuentan, no solo quedarse como con lo que te gusta o con el mundo que tenés a tu alcance, sino al salir de esa zona tu mundo se vuelve mucho más grande y también la posibilidad y probabilidad de llegar a ideas nuevas se vuelve mucho más grande. Pero totalmente, o sea, yo recuerdo estar pequeñita sentada y mi abuelo ponerme libros de arte y ya ahí empezar a ver cómo se componía el arte, ¿no? O sea, cómo se estructuraba y ver el Renacimiento, la perspectiva, por qué, cómo, hacerte preguntas, porque cuando tú te enfrentas a algo es cuando te empiezas a hacer preguntas. Y cuando te empiezas a hacer preguntas, empiezas a encontrar respuestas. Y cuando empiezas a encontrar respuestas, empiezas a entender dónde viene el proceso y de cuáles son tus referentes, ¿no? Mis referentes vienen de todo, ¿no? Pero muchísimo del arte en general, ¿no? De los museos, de los libros, que en los libros también de la fotografía. Y eso también para ustedes es una invitación, ¿no? Las referencias no están solo en el cine. Sí, y Dago, para vos, ¿cuáles son esas grandes referencias o qué es lo que te inspira cuando estás desarrollando un nuevo proyecto? Bueno, ahí sí que como dice Dasil, o sea, uno se enfrenta a esta parte de la creatividad, ¿verdad? Y que no siempre ver una hoja en blanco y ya tenemos resuelto, pues, cómo lo vamos a hacer. Y acá es donde de verdad la invitación a ver referencias, a buscar referencias, está abierta, porque al final uno cree que por ver algo, por copiar algo, vamos a hacer algo igual, ¿verdad? Y nosotros estamos siempre en constantemente viendo esas referencias, cómo podemos desarrollar ese proyecto, cómo podemos resolver este problema. Y en diseño es eso, ¿verdad? Como les digo, tratar de crear algo de la nada, es que al final todo está creado, o sea, realmente todo está ahí. Si nosotros vemos algo es porque ya hay una referencia atrás y no, o sea, tratar de partir de cero, tratar de partir de una hoja en blanco es muy complejo, pero ver referencias del arte, de las pinturas, de la música, eso te abre mucho la imaginación y la creatividad y tener en cuenta realmente qué es lo que querés resolver siempre, o sea, estás viendo una serie y de repente ves lo que necesitabas para resolver ese problema. Sí. O sea, eso me pasa mucho a mí, por ejemplo. Y te quisiera pedir que nos contes un poco de un ejemplo específico y tengo entendido que para la serie de Guatemala una referencia y una fuente de inspiración fueron los árboles guatemaltecos en la manera como está compuesta el arte detrás del título de cada capítulo. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue como abstraer algo que está en la naturaleza y utilizarlo ya como parte del diseño? Pues parte de esa conceptualización pues era encontrar las raíces, ¿verdad? Las raíces de la historia de Guatemala. Y entonces partimos de los árboles y partimos de esa gama de colores que tiene la naturaleza. Y Guatemala es muy rica en colores y tenemos colores por todos lados. Entonces necesitábamos generar
pues estas piezas necesitamos darle color a Guatemala y que Guatemala no es solo azul o solo celeste, ¿verdad? Sino Guatemala tiene más colores, tiene más riqueza y no queríamos que sea independencia, ¿verdad? O sea, hablamos de Guatemala y hablamos del color azul de su bandera. Y eso es lo que siempre vemos, ese color. Pero ¿cómo hacíamos que este curso fuera diferente a los demás? ¿Cómo hacíamos que este curso sobresaliera de la historia de Guatemala? Y ahí es donde empieza uno a imaginar y donde hay que pensar en cómo se resuelve eso. Los árboles, o sea, las raíces, y tratar de buscarle también un concepto a eso, y no solo por qué los árboles están bonitos, sino realmente era decir, ok, acá están las raíces de Guatemala. Sí. Y luego, pasando a otro tema ya más relacionado a cómo se integra esta parte del proceso a otros equipos cuando estamos hablando de una producción cinematográfica, cuando está hablando de la estética, del diseño de producción, ¿qué pueden decir acerca de eso, acerca de cómo esta parte colabora y aporta al trabajo de otras personas al momento de crear una película, un cortometraje, una serie? Bueno, yo creo que si lo vemos como una orquesta, si lo vemos como es donde están todos esos músicos y donde hay un director, pues sin esta persona, pues la melodía no sería la misma, ¿verdad? Entonces, igual, o sea, con las áreas de trabajo es lo mismo. ¿Cómo hacemos que el área de diseño integre a la producción? ¿Cómo hacemos que el área de luces, de la dirección de fotografía, la dirección de arte, el sonido, todo eso, o sea, todos tenemos que trabajar para un solo propósito, ¿verdad? Y al final, todos nos unimos para crear algo, ¿verdad? Algo con un fin. Totalmente. Además, yo muchas veces digo que hacer una película o una pieza es como orquestar, ¿no? Porque, o sea, tiene además sus actos incluso, ¿no? Y es así, ¿no? Y por eso, y por ende también tiene sus limitaciones, porque uno no puede reproducir todo lo que está aquí, ¿no? Y el afán de un director es que se acerque lo más posible, ¿no? Y cuanto más rígido eres y más severo probablemente, más estás cerca de conseguirlo. Pero ¿en qué punto eso, que es una gran pregunta también, genera discordia, ¿no? Entre las personas, entre la convivencia, ¿no? Al final es trabajo y ahí está también nuestra mano, ¿no? Sí, yo creo que también es ser empáticos, ¿verdad? Es ser empáticos con los otros equipos, porque pues esta persona quiere que se vea bien, pero mi trabajo también, yo quiero que se vea bien mi trabajo. Entonces es como entender por qué la otra persona, por qué la otra área está haciendo esto, digamos, con las luces. Y aquí tenemos que ser como conocer a nuestro equipo, realmente tocar juntos en esa orquesta, porque al final eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y viendo esto desde la perspectiva de dirección, ¿qué consideraciones debería tener un director o una directora al tratar de comunicar e integrar al equipo de diseño y producción a un proyecto? Pues mira, esa es una pregunta que yo me había hecho muchas veces también. Y cada uno tiene su proceso. O sea, Tarantino dice que, por ejemplo, en una entrevista suya, que él ya contrata a la gente para que lo hagan por él, ¿no? Y a los mejores, siempre que puede. Entonces, bueno, él solo tiene que recibir, pero cuando eso no te ocurre a ti, ¿no? Como director, a veces no cuentas con el mejor equipo o ahí viene la dificultad, ¿no? De tratar de, como director, llevar a cabo lo más próximo posible, ¿no? A tu idea si está muy clara. Porque yo no sé ustedes como directores cuando se colocan en el rol de director, hasta cuánto de claro tienen en sus cabezas lo que quieren hacer. Cuanto más claro lo tengan, más complicado es, en realidad. ¿No? De alguna manera. Estar próximo a llegar a través de un equipo. Entonces,
Yo creo que muchos directores me dicen, no, es que yo no sé dibujar, ni siquiera un storyboard para poder decir desde dónde, de qué ángulo, ¿no? Pero todas estas herramientas nos ayudan siempre poder dibujar. Y si no referencias, una foto, un esto, ahí hay algo también muy delicado, ¿no? Que cuando tenemos referencias decimos, ah, pues esto. Y al final, ¿dónde está nuestra identidad? ¿No? ¿Dónde está nuestro...? A mí me decían, cuando yo empecé, para bien o para mal, que mis películas, mis pequeñas películas en aquel momento no se parecían a ningún realizador, que muchos realizadores, ¿no? Hacían al final, copiaban películas de películas y estaban muy bien y trabajaban, porque al final estaban copiando y copiar no está mal tampoco, pero al final la originalidad tiene un sello de identidad y eso os va a marcar a cada uno como directores. Y también nos puede hundir, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que y es darle ese toque, ¿verdad? O sea, no es solo de copiar y ya, ¿verdad? Sino que es darle tu toque, darle tu identidad, que se vea que fue creación tuya. Y eso es lo que nos toca siempre, ¿verdad? O sea, tratar de dejar ahí nuestra huella y que digan, bueno, eso fue hecho por ustedes, ¿verdad? Y al final, si te aplauden tu trabajo, uno tiene la satisfacción de decir, bueno, eso es aporte mío, o sea, o sea, se hizo porque yo me lo imaginé. Tuve una referencia, pero ahí está mi aporte también y la cambié totalmente. Sería difícil recibir un aplauso y saber que esa es una idea igual a la otra. Sí. Eso me parece súper importante lo que ambos están mencionando de la originalidad. O sea, tomas tus referencias, pero también si no estás aportando algo, si solo usas la referencia, entonces, ¿dónde está tu visión? ¿Dónde está esa voz, esa perspectiva única que estás tratando de plasmar? Y creo que también un punto que me gustaría abordar, y luego de eso ya podemos ir pasando a las preguntas que ustedes puedan tener, es cómo va evolucionando este lenguaje, hacia dónde ven ustedes que está evolucionando hacia el futuro cercano. Cada proyecto que hago se plantea de manera diferente. Yo creo que siempre uno se está buscando, ¿no? En su propia narrativa, en tu forma de expresar. Yo por lo menos sí, me estoy buscando y yo cuando también me fijo en las obras de otros artistas, pintores, directores de cine, también van cambiando, ¿no? Van teniendo una evolución de lo que hacen. Yo creo que todo depende, o sea, se pone al servicio de la temática. O sea, que dependiendo del tema, iré por un lado o por otro. Sí, yo creo que también coincido con Dácil, pero algo que nos ocurre a nosotros en el departamento en sí es que se nos plantean retos. Y como por ejemplo este reto de Historia de Guatemala, yo le decía a mi equipo, bueno, de aquí estamos marcando una línea y de aquí vamos para adelante a crear series, a crear algo más cinematográfico. Y como diseñadores gráficos, siempre vemos este look de diseño y no tanto de cine. Ustedes que están estudiando cine, pues sí tienen esa visión cinematográfica pues de las películas y cómo lo gráfico se va a ver cine y no cómo el diseño va a estar algo totalmente aparte de la película, por ejemplo. Y era un reto que nos tocaba constantemente a nosotros a la hora de generar promocionales, a la hora de crear los cursos. Que sí, está la parte gráfica, ¿verdad? Y está la parte de animación, y está la parte estética. Pero no lo llegamos a relacionar con el cine. No teníamos como esa línea marcada. Y y en cambio, digamos, aquí en Historia de Guatemala, pues estamos dejando una línea. O sea, y de aquí para adelante, pues queremos hacer más cinematográficos en el área de diseño. Entonces, para allá vamos nosotros. Y en sí es interesante porque cada proyecto, cada historia requiere sus propias variables, pero también
lo que vas aprendiendo va informando tu proceso y así se ve reflejada la evolución. Y tenía una última pregunta, Dacil, antes de pasar a las preguntas del público, y es, ¿qué ejemplo, qué película, qué proyecto consideras que es una buena referencia para ver cómo las artes visuales se integran a una narrativa y en conjunto se construye un lenguaje cinematográfico efectivo? ¿Me puedes volver a hacer la pregunta? Sí. ¿Alguna película, alguna referencia que creas que es un buen ejemplo de la integración de las artes visuales y la estética al momento de contar una historia? Esa que pregunta es más difícil. Porque ahora me pongo a pensar y me vienen un montón O cinco ejemplos. 5 ejemplos. Me vienen escenas de películas, me vienen... me viene de todo. Además, encima ahora estoy con introducción al documental y ayer vimos una película que a mí me impactó muchísimo en su momento. Me parece un referente para muchas cosas, sobre todo por la ruptura de los códigos, precisamente, que es la de Sigaberto, El hombre y la cámara, ¿no? Es una película que incluso es gráfica, pero cinematográfica, pero es sonido, es montaje, es una película muy, muy inspiracional para mí, por lo menos, ¿no? Y que inspiró el cine de muchos. Y también estamos viendo algunas películas, ¿no? De ese cine que inspiró. Esa sería una. Pero luego hay películas que, por ejemplo, como por ejemplo Odisea en el espacio 2001, a nivel gráfico, diseño de producción, arte, estética, todo, ¿no? También marcó un antes y un después. Hay otra película, pero no recuerdo el nombre ahora. Me vienen todo el rato imágenes. Es una película que está entre la animación y la ficción. De hecho, mezcla. Es un documental que es muy... Me acordaré. Ahora mismo no me acuerdo. No sé, hay millones de películas que... me acabo de acordar también de Cristal Oscuro. Esa película, ¿no? Diseñada por Jim Henson, que eran muñecos, o sea, tenía que desarrollar todo un mundo. Ya no eran personajes reales, sino y llevarlos como si fueran puppets, pero y darle como un tono muy oscuro, ¿no? Eso también, no sé, hay muchísimas películas. Muy bien, genial, gracias. Pues podemos pasar a las preguntas del público. Estefanía, ¿nos comentas cómo vamos a manejarlo? Sí, Manuel. Mi pregunta es para Das, porque es algo que yo he hablado con Dao, que a mí me causa mucho conflicto y que como documentalista igual y lo veo de otra forma. A mí me gusta hacer o realmente hacer y ver cine bastante apegado a la realidad, como por eso los documentales. Y con Dago, ahorita en diseño portafolio hemos hablado bastante. Y yo le digo, es que no me gusta la psicología del color, porque la entiendo. Y porque en la vida real, algún personaje que va a tener un motivo de tristeza o algo similar no va a llevar una camisa azul. Y me parece algo simple y no me gusta. Y para mí no es algo que pase en la vida real. Y que podría ser, pero uno nunca sabe. Y igual es bueno tratar de mantener lo que uno conoce, pero hasta qué punto realmente me sirve la psicología del color. Porque con Dago hablábamos y decíamos, ok, hay que entenderlo, está bien entenderlo, pero no necesariamente lo tenemos que buscar. Y he hablado con otras personas que escogieron artistas que son también de la universidad. Y por ejemplo, alguien me dijo, pero para eso están los conceptos, pero no sé, quisiera saber qué piensas. Pues yo estoy de acuerdo contigo, no porque esté triste tiene que llevar una camisa azul, ni porque esté alegre una camisa naranja o tal, para nada. Yo creo que, mira, te voy a hacer una pregunta. Si fueras a un hospital y el hospital estuviera pintado de rosa,
¿Qué te parecería? ¿Extraño? O de Violeta, no sé, Violeta no, porque Violeta puede ser, pero un hospital pintado de rosa, o a lo mejor aquí no, a lo mejor es más normal, pero nosotros tenemos unos referentes culturales, ¿verdad? Y en esos referentes culturales hay una memoria, ¿vale? Y esa memoria trabaja sobre nosotros. Cuando tú quieres expresar, expresas a través de la memoria también. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que no tienes que utilizar el color azul cuando quieres contar o ponerlo todo en tono frío, si estás hablando de algo frío. Pero sí está claro que si ves a través del cine muchas películas, incluso como Traffic, que utiliza el color a través de la fotografía muchísimo cuando quiere contar ciertas... Sí que transmite. Al final es lo que transmite. Tú eres director y quieres transmitir. ¿Qué es lo que tú, como tú quieres transmitir, ¿no? Hay diseñadores gráficos luego también que quieren transmitir pues, diseño puro y modernidad. Entonces todo lo ponen en colores diferentes y la forma también, ¿no? Cuentan mucho. O sea, ahora te hago otra pregunta. Entras en un espacio donde está todo lleno de cubos afiladísimos, de líneas perfectas y luego entras en otro espacio donde todo es orgánico, redondo. ¿Qué te sugiere una cosa y qué te sugiere otra? Es un espacio y otro. ¿Qué dirías tú? De la manera que yo lo pienso, si estás hablando de los grupos, entiendo que los espacios son bastante diferentes que parte como de nosotros ser ciertamente ignorantes, porque, por ejemplo, si yo estoy viendo, hablando de un hospital, si yo estoy viendo un hospital aquí, o si yo estoy viendo un hospital en Angola, y es muy diferente, no, pero es así. Entonces, como que todo es de cierta manera y no tenemos por qué necesariamente acoplarlo a lo que conocemos, o a la cultura pop, o al cine que se nos ve, como que hay cosas con determinadas formas o determinados espacios que nos van a hacer pensar en estos conceptos, pero no tienen por qué ser así. Claro, pero es lo que te digo, es cultural. Al final, a lo mejor en Angola te encuentras un hospital rosa, pero entonces lo pintas rosa porque quieres estar en Angola. Eso es lo que me refiero. Si entras en un espacio, pongamos, de líneas, probablemente te parezca perfeccionista, alineado, y a lo mejor entras en uno más orgánico, amable, ¿no? Y todo eso te va a generar a ti. David Lynch crea sus propios mundos y sus propias escenografías y genera, ¿vale? También, y no hay un tratamiento del color concreto. Pero ahora, en esos espacios que te acabo de decir, entra en un espacio negro totalmente, ¿vale? Oscuro, y te va a transmitir una cosa. Si al final es lo que a ti te transmita, es donde juega tu memoria como director. No es tanto, ¿sabes? ¿Y a dónde lo quieres llevar y a dónde lo quieres transportar? O sea, ¿queremos hablar de una realidad o queremos contar algo que nos estamos inventando, un mundo que nos inventamos? ¿Quieres que tenga toda una gama cromática acorde para que la fotografía destaque? Utilizarás una gama cromática. Que no, quiero romper con todo eso y quiero jugar al feísmo. Vamos a hacer que haya negro, rojo, verde, todo sin, ¿sabes? Sin un diseño, pero sé consciente de lo que haces. No sé si te he contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Esta pregunta va para los dos y me interesa mucho porque al final los dos son artistas, pero tienen perspectivas muy diferentes por las cosas que hacen. Entonces, a mí sí algo me ha dado vueltas en la cabeza todo este año es la polémica a la que llega, creo yo, cualquier artista, sea músico, sea pintor, sea artista, el gran debate entre venderse
no venderse, qué es venderse. Pero la pregunta más en específico es, por ejemplo, ¿cuál es su ideología en ese sentido? Porque, por ejemplo, yo he escuchado varias posturas, ninguna me parece correcta o incorrecta, pero me gustaría conocer la suya. Entonces, existen posturas como, ok, quiero llegar a hacer algo algún día que sea puro en su totalidad, mío. Entonces, antes de eso, soy consciente que voy a tener que hacer cosas que no son totalmente mías. Y hay personas que consideran eso venderse, y ya uno llega a una línea en la que ya uno empieza a hacer cosas. Entonces, eso, o hay personas que desde el inicio dicen, yo jamás voy a hacer algo que no quiero. Yo jamás voy a grabar este plano de esta chica haciendo esto porque esto no va con mi filosofía. O sea, y pienso que cualquiera de las dos posturas está bien, pero Yo creo que el día que quieras hacer, y me voy a atrever a decir esto, algo realmente puro, 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 solo de ti y para ti, lo guardas en una caja y te lo quedas para ti. Nos vendemos todo el rato de alguna manera porque yo por lo menos lo he hecho muchas veces porque la publicidad te está vendiendo y estás vendiendo y estás vendiendo un producto. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Tú vas a poner todo lo que puedas de tu esencia, de lo que tú consideras. Habrá productos que rechaces porque no van con tu filosofía, con tus valores. Y a día de hoy te digo que yo no hago publicidad por eso. O sea, porque me parece que ya fue y ya vendí. O sea, uno va creciendo también y va teniendo ciertos valores, ¿no? Y hay cosas del capitalismo con las que incluso estoy en contra. Entonces, si yo apoyo eso, estoy ahí y no me apetece. Lo más puro que yo he podido hacer es mi película. Pero al final también una película no te estás vendiendo, pero vas a poner ingredientes que tienen que ver con un formato, ¿vale? Y eso es venderse. O sea, una película tiene una estructura, tiene un primer acto, un segundo acto, un tercer acto. Tiene un punto de giro, tienen tal. Y tú vas a tener que colocar todas esas cosas y ponerlas al servicio de un público. Porque la película no es solo para ti. Por eso te digo de guardar en una caja. Al final vas a mostrar. Y tu película tiene que ser comprensible, por lo menos, ¿no? Si quieres que un público la vea. Entonces, para mí es importante que uno tenga sus valores y que los defienda y que te posiciones y que tengas esa postura, ¿no? Para mí eso es muy importante. Pero siempre va a haber un ingrediente que haga que las cosas no sean puras al 100%, porque hay espectadores, ¿no? Hay un montón de cosas que influyen también en tu proceso creativo. Si no, probablemente las películas que hiciéramos muchas no se comprenderían. No estarías estudiando cine para entender cómo se hace cine, sino que crearías y ya, ¿no? Digo, no sé, mi opinión. Sí, yo coincido con Dácil y creo que sí, a veces nos toca pues hacer cosas que no nos gustan y en relación pues a tu pregunta de venderse o no venderse, pues al final es qué quieres hacer con eso, ¿verdad? O sea, quieres exponerte, quieres mostrarle al mundo quién eres, pero que lo consuma o que no lo consuma. Y creo que aquí es como saber para dónde vas, como saber qué es lo que quieres hacer contigo, ¿verdad? O sea, si realmente quieres generar material que sea consumible, si quieres generar arte, ¿verdad? Si quieres hacer algo que la gente consuma, o si solo va a ser para ti, pero nosotros, pues muchas veces nos toca hacer cosas que posiblemente no nos gusten, o sea, estéticamente no nos gusta hacer eso, pero los tenemos que hacer porque al final, en mi caso, o sea, en nuestro caso, nos debemos pues a un cliente y tenemos que hacer lo que esa persona, pues la idea que ellos tienen, ¿verdad? Y el concepto que ellos tienen en su cabeza y
y si a ti tal vez no te parece o no, o sea, no te gusta esa idea, pues haces las propuestas que para ti sí van a funcionar y las defiendes y al final, si te dice, pues esta persona, el cliente te dice que no, que lo que quiere es conservar su idea, pues a la larga, pues dices, bueno, eh, di mi punto de vista y no, pero hago lo que, lo que él quiere, ¿verdad? Sí. Y para complementar, yo creo que arte genuino no es mutuamente excluyente con estrategia y con saber colocarlo y saber hacerlo llegar a la gente adecuada. Creo que incluso artistas controversiales como Banksy, que es anónimo y que hace los grafitis y que saca una nueva obra y que parte de la obra la destruye a la mitad, igual está tratando de comunicar conceptos, pero igual lo está haciendo de una manera que genera controversia, que le genera mucho más tracción y hace que el valor de lo que le está haciendo aumente. Entonces, creo que quizá existe una percepción de si soy estratégico o trato de colocar y exponer mi arte, ¿eso le quita valor? Yo creo que no, porque al final el arte, de cierto modo, es una conversación y las herramientas y las estrategias para hacerlo llegar a las personas adecuadas, pues es lo que hace que tenga atracción y que no se quede en una caja, sino que tenga un impacto y que pueda llegar a ustedes, e inspirarte y cambiar el mundo. Todo el arte que te ha inspirado ha tenido una estrategia. Si no, no hubiera llegado a tus ojos, a tus oídos. Entonces creo que no es excluyente, sino que de hecho es necesario para que llegue a las personas adecuadas. Ahora, eso no quiere decir que no existan proyectos o productos donde se comprometen los valores y se compromete lo auténtico detrás de una obra para hacerlo llegar, pero creo que eso es ya un tema aparte. ¿Algunas preguntas más? Creo que tenemos un par de minutos todavía. Sí, creo que sí, puedes acercarte un poquito para que te escuchemos bien, Juanjo. ¿Probemos? Bueno, yo tenía dos preguntas. La primera, yo quisiera aclararme, y es que me interesa mucho el proceso como evolutivo del artista y del ser humano en general, porque yo creo que en el transcurso de la vida de uno, como que uno puede cambiar de ciudad, puede pasar por eventos informáticos, moverse de género, hay tantas cosas que uno va construyéndose y me interesa en tu caso, después de tiempo que ha pasado con tus proyectos, ¿cómo ves hoy en día tus trabajos previos? Pues es interesante siempre mirar hacia atrás, es interesante ver los primeros trabajos, ya no solamente estos, sino los que hacía en mi casa cuando era pequeña, ¿no? Ha habido un proceso evolutivo enorme, por supuesto, ¿no? Y yo también me doy cuenta de que, igual que hablo en la película, para mí expresarme es una forma casi terapéutica. Entonces, ha sido un recurso que he utilizado durante mucho tiempo y de muchas maneras, ¿no? Para mí, expresarse no está solamente en contar historias, sino por etapas ha sido más pintar, por otras escribir, otras hacer collage, otras, ¿no? Y todo eso ha conformado lo que a día de hoy soy ahora. Y en mis películas se refleja eso, ¿no? Todo lo que tú vayas a hacer ahora, todo lo que tú veas, todo lo que vayas desarrollando va a influir en ti como artista dentro de 10, 20, 30, 40 años. Y eso es lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? Cada cosa que he hecho me ha aportado un granito de arena a mi película, a la última, y mi última a la siguiente. Dijiste que tenías dos preguntas. Ajá. Tenía como curiosidad de que me parece interesante el diseño de la publicidad, pero estaba diciendo todo que si alguna vez han topado con que este medio restringe su creatividad individual a veces y ponen como barreras y que tanto les roba de lo que podrían aportar al proyecto.
Bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que sí, siempre te vas a topar con esas barreras, y más en la publicidad. Te topas con el no me gusta, esa idea no, o los recursos, ¿verdad? También son otra limitante muchas veces. Pero creo que aquí es donde empieza tu creatividad a funcionar y donde dices, bueno, ¿cómo voy a resolver de otra manera el proyecto? Entonces, a veces sí son limitantes y sí encuentras barreras, pero también encuentras otras soluciones. Y digamos la parte creativa o cómo resolviste un proyecto te puede ayudar a resolver otro. Entonces, en tu segundo proyecto, en tu tercer proyecto, pues puedes, o sea, saber cómo vas a resolver ese a través del proceso creativo, pues que ya hiciste anteriormente, ¿verdad? Y para mí las limitaciones son una fuente de creatividad. Así que, ¿no? Siempre todos bienvenidos. Muy bien. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Parte del proceso se divierten más, qué es lo que encuentran pues, más divertido para ustedes, qué recursos o qué técnicas, o si de plano pues, nada les gusta. Yo creo que cada proceso tiene su esencia, y cada proceso te lo disfrutas cuando te encanta lo que estás haciendo. En el proceso de creación, en el proceso creativo, pues sí hay unos procesos que no gustan tanto, por ejemplo, el de investigación, o sea, hay que investigar mucho y posiblemente sea como el proceso más aburrido, se podría decir. Pero al final el proceso que te disfrutas es el último, ya cuando estás creando y cuando ya estás plasmando esa idea ya sea en el proyecto audiovisual o en alguna pieza publicitaria. Pero ese es el momento que más te disfrutas ya cuando estás creando. Yo creo que lo mismo les pasa a ustedes, que tienen todo este proceso antes de hacer la película, pero ya el momento del rodaje, ya el momento de hacerlo, creo que es el proceso que más se disfrutan. Entonces al final es cuando ya empiezas a generar a plasmar la creatividad. A mí me gusta mucho el de investigación, la verdad, porque siento que cuando investigo aprendo y me empapo de la historia y me ayuda luego a también contarla. Me cuesta un montón el lienzo en blanco. O sea, el lienzo en blanco, las millones de posibilidades, el camino para mí de las millones de posibilidades, hoy lo decía, las películas son el resultado de todas las ideas, de aquellas ideas, de todas las ideas que desechaste, ¿no? O sea, al final estas son con las que me quedo. ¿Cuántas ideas tuve? 1.000.000. Imagínate, ¿no? Y mi película es una de todas esas. Entonces, para mí es doloroso el proceso creativo. Para mí lo es, ¿no? Luego sí es verdad que luego está el de campo, que es el de rodaje, que estás ahí como en la guerra y se disfruta, pero es como tan activo, tan poco, ¿no? Meditativo y demás, que el que disfruto muchísimo es el de ya casi el final, ¿no? Que es cuando ya tengo todo, he pasado por la guerra, he pasado por el lienzo en blanco, he pasado por todas esas cosas, ya veo el material y ya lo empiezo a ver cómo coge forma y ahí disfruto un montón, ¿no? Porque, o también lo sufro porque veo, uy, eso está quedando fatal y hay que buscar soluciones también, ¿no? En el montaje, pero no, todo esto tienen todo el proceso también es bello, ¿no? Pues genial, muchísimas gracias. Gracias por su participación, por las preguntas y también gracias a ustedes por compartir este espacio. Creo que con eso estaríamos cerrando el evento y que pasen una excelente noche.